No sé si darles la bienvenida esta vez, porque el tema que vamos a estudiar es dramático. Tiene que ver con la historia anticipada que Dios le reveló a Juan del anticristo romano que iba a perseguir y destruir a aquellos que quisieran honrar a Dios conforme a su conciencia y a la palabra de Dios. Pero no hay duda que es una profecía importante y que debemos considerarla. Esa historia se cumplió desde el siglo VI hasta nuestros días. Nosotros vivimos en la etapa final de esa historia negativa. Lo que nos espera no es halagüeño. De todas maneras, el conocimiento de esa historia que para nosotros es pasada, es necesario para entender la naturaleza del conflicto que se avecina. Por eso los animo a repasarla conmigo, aunque sea durante unos pocos minutos. Nos ayudará a comprender mejor cuál es nuestra misión en la crisis final, que estudiaremos especialmente en la siguiente lección. Estamos en la segunda parte del Apocalipsis, que es más universal en su contenido. Si bien comienza hablando de la bestia semejante a un leopardo que iba a aparecer en el cristianismo, esa bestia, así como el dragón que le confiere su autoridad, contiene 7 cabezas, lo que denota universalidad. De manera que en Apocalipsis 13, el surgimiento del anticristo representa el mismo espíritu rebelde de los imperios que la precedieron. Esto se ve confirmado en el hecho de que mantiene ciertas características de las 4 bestias o imperios que vio Daniel en visión, como las patas del oso y la boca del león. ¿Gobiernan todas las cabezas a la vez? No, solo una por vez, ya que las cabezas imperiales son sucesivas. Leemos en Apocalipsis 17:10 que las 7 cabezas representan reyes o reinos, y se dice de ellos, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Pero los 10 cuernos son contemporáneos, reinan juntos. Y en Apocalipsis 13:1 se nos dice además que las diademas están sobre esos cuernos, no sobre las cabezas. Por consiguiente, la bestia o anticristo romano reina a través de los 10 reinos europeos que aparecieron luego que cayeron los césares romanos. ¿Quién le da su trono y autoridad al anticristo? El dragón. Esto es, el imperio romano a través de quien el diablo ejerció su poder para matar a Cristo y perseguir a los cristianos. Por eso sabemos que el anticristo se establece en Roma y también en medio de la iglesia cristiana, como lo especificó el apóstol Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses. ¿Qué se propone el diablo al darle el trono del César al Papa de Roma, así como su autoridad para reinar sobre los reyes de la tierra? El ser adorado por todo el mundo a través de un hijo suyo. Algo que toda la historia del medioevo confirmó notablemente. Sigamos con nuestro estudio del anticristo romano profetizado en el Apocalipsis. ¿Por qué se identifica a la bestia semejante a un leopardo con el anticristo en la teología cristiana? Porque además de perseguir a los verdaderos cristianos, abre su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:6. ¿Qué significa blasfemia? Lo dijeron claramente los fariseos cuando Jesús perdonó al paralítico. ¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El problema de los fariseos era que no reconocían que quien estaba perdonando pecados era Dios mismo en la carne humana.
Pero no hay ningún otro ser humano que tenga esa autoridad, como lo reconoció el rey Salomón cuando dijo que Dios es el único que puede perdonar los pecados, porque solo Él conoce el corazón de todos los hijos de los hombres. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. En otras palabras, el anticristo que iba a suceder a los césares en el antiguo imperio romano iba a pretender ocupar también el lugar de Dios en la tierra para perdonar pecados y disponer de las conciencias de todos los demás. Se da en el capítulo 13 del Apocalipsis el período de predominio de ese anticristo romano que iba a venir. El poder despótico que gobernó al mundo durante 1260 años fue el Imperio Romano. Ese período va del año 538 al año 1798. Durante la primera parte del siglo VI, el obispo de Roma estuvo sometido al gobierno de los ostrogodos que no sostenían la fe católica. Pero en el año 538, el emperador romano oriental expulsó a los ostrogodos de Roma mediante su general Belisario, permitiéndole a partir de allí ejercer la autoridad que le confirió como cabeza de todas las iglesias. Además, Justiniano se dirigió al Papa entonces con el título blasfemo de su santidad. ¿Por qué blasfemo? Porque ese título le corresponde únicamente a Dios. Leamos Apocalipsis 15:4. Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. La autoridad política del anticristo mediante la cual persiguió al pueblo de la Biblia durante toda la Edad Media le fue quitada por el general Berthier del ejército de Napoleón, que tomó prisionero al Papa Pío VI en el año 1798 y lo llevó al destierro. Junto con ese hecho, ese general dio un decreto determinando que ninguna autoridad más del antiguo Papa debía emanar de ese lugar. Eso lo predijo Juan cuando dijo que el que llevaba en cautividad iba a terminar en cautividad también. Apocalipsis 13:10. Hagamos un paréntesis aquí. No hay doble cumplimiento en las profecías fechadas de los libros apocalípticos. Tenemos que advertir de ese hecho porque cada vez que se estudia el libro del Apocalipsis, el diablo trata de desviar la atención de su contenido a interpretaciones que divagan en la fantasía. Ojalá que eso no ocurra en relación con el estudio de esta lección, ni de ninguna lección en todo el trimestre. El secreto está en mantenerse dentro de los parámetros bíblicos claramente delineados en el Apocalipsis y confirmados por el espíritu de profecía. El carácter opresor del anticristo romano, según el Apocalipsis, se manifiesta durante 42 meses, esto es, por 1260 días proféticos o años literales. Ese periodo se terminó en 1798 y no habría un futuro cumplimiento de esa profecía. Las profecías apocalípticas no tienen doble cumplimiento. Así como una vez que expira el tiempo de la quinta y sexta trompeta, se le dice a Juan que esos ayes o trompetas pasaron y viene el siguiente ay o trompeta. Así también pasa con las demás profecías fechadas. Cuando el espíritu de profecía dice que la historia se repetirá al final, no dice ni nunca dijo que la profecía se repetirá. La repetición de la historia está anunciada en dos profecías distintas que tienen que ver con la resurrección del anticristo romano que recibió una herida mortal en 1798.
a diferencia de algunas promesas que Dios hizo al antiguo pueblo de Israel. Las profecías de Daniel y Apocalipsis no son condicionales. Muestran que Dios tiene un propósito en la historia humana que ninguna voluntad terrenal puede alterar. Asimismo, revela que la salvación de Dios no depende del logro humano, sino de la capacidad de Dios para salvar. Los que quieran buscar un cumplimiento futuro y literal de esas profecías fechadas, vagan por consiguiente en la fantasía. No perdamos tiempo con ellos y dejemos que se quemen en su propia chispa que no proviene de Dios, por más consagrados que aparenten ser. A un hermano que quería encontrar dobles cumplimientos de profecías ya cumplidas, Elena de White le escribió: algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo, la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro. Y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. Usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos, y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. Las verdades que se han ido revelando consecutivamente a medida que hemos avanzado en el ámbito de las profecías reveladas en la palabra de Dios son actualmente verdades sagradas y eternas. Los grandes hitos de la verdad, insistió el espíritu de profecía, que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética, deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados por teorías que producirían confusión antes que luz verdadera. Y otra declaración más: nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprenda diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo. Veamos ahora el gobierno que restauraría la autoridad política del papado romano que perdió con las tropas francesas que invadieron Roma en el año 1798. No son todas las cabezas las que reciben la herida de muerte, sino solo una que más tarde iba a resucitar, asombrando al mundo entero y llevándolo a adorarlo u homenajearlo otra vez, sino por convicción, por conveniencia. Mientras que el emperador romano de Oriente le otorgó la autoridad para reinar en el año 538, y el general francés de Napoleón se la quitó en el año 1798, otra bestia o gobierno aparecería al final para restablecerle la tal autoridad. Eso es lo que se relata anticipadamente en profecía, a partir del versículo 11 del capítulo 13 del Apocalipsis que estamos estudiando. La segunda bestia de Apocalipsis 13 se parece a un cordero, pero termina hablando como dragón y ejerciendo un poder supremo de características mundiales. Aparece en escena al concluir los 1260 años de tribulación
causada por el papado romano en Europa, siendo que las muchas aguas representan a lugares repoblados de Europa. Este nuevo poder surge de la tierra, lo que implica que proviene de un lugar menos poblado y convulsionado. El único gobierno que surge en esa época con tales características es el gobierno de los Estados Unidos. Esto se descubrió por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Estados Unidos estaba peleando todavía con los indios. En la primera parte del siglo siguiente, los Estados Unidos eran la 14ª potencia en el mundo. Hoy nadie lo discute. Es la superpotencia de la Tierra y tiene un arsenal militar que supera todo arsenal militar del resto del planeta. El gobierno, semejante a un cordero, tiene la apariencia del reino de Cristo. Pero en lugar de 7 cuernos como los que tiene el cordero, cuando comparece frente al trono de Dios en Apocalipsis 5, este cordero tiene solo 2. Su poder no es completo como el de Cristo, quien recibió de su Padre todo poder en cielo y tierra, de tal manera que en el Apocalipsis se lo representa como el soberano de los reyes de la tierra. Notemos también que los 2 cuernos de la bestia semejante a un cordero no tienen diademas, como los 10 cuernos de la bestia semejante a un leopardo. Mientras que los 10 cuernos representan a 10 reinos separados, los 2 cuernos del cordero que habla como dragón forman parte de un mismo gobierno, así como los 7 cuernos del cordero. Llama la atención que los Estados Unidos hayan sido hasta hoy el único país gobernado por 2 partidos, republicanos y demócratas. También se ha destacado que su sistema de gobierno fue siempre republicano y protestante. Republicano en su sistema de gobierno, protestante en su religión. Y la libertad representada por el Cordero, un símbolo del reino de Cristo, ha sido inigualable en el mundo. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Y la verdad os hará libres. Versículo 32. Y el apóstol Pablo declaró que donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Pero esa libertad iba a corromperse en los Estados Unidos por abrir la puerta al engaño con la aceptación de todo tipo de milagros mentirosos. De allí que termina recibiendo el apodo de falso profeta. Pretendiendo tener el carácter de Cristo, habla sin embargo al final como dragón. Al dejar de lado la Biblia como carta magna de la libertad, este país protestante se despojará a sí mismo del escudo de la verdad y caerá también bajo los engaños del papado romano. Es más, sería el gobierno protestante de los Estados Unidos el que restauraría el poder despótico del sistema de gobierno que reinó en Europa durante los siglos de oscurantismo de la Edad Media. ¿Cuál es el sistema de opresión que ejercerían los Estados Unidos para imponer la marca de autoridad del anticristo? El final del capítulo 13 del Apocalipsis lo especifica claramente. El boicot. Y ese es el sistema que ha estado utilizando este gobierno desde hace varias décadas atrás para hacer caer otros gobiernos. Consiste en no dejar comprar ni vender a menos que todo el mundo se ajuste a sus prerrogativas. Así hizo caer al gobierno de Nicaragua años atrás, al de Haití e incluso a la antigua Unión Soviética, y sigue utilizando ese sistema para debilitar gobiernos que no cumplen con las normas de las Naciones Unidas. Ese sistema le permite seguir manteniendo la forma de cordero mientras actúa como dragón, ya que en la mayoría de los casos le permite hacer caer otros gobiernos sin necesidad de intervenir con el ejército.
Pronto el sistema de sometimiento que usan los Estados Unidos se lo empleará contra una religión que no aceptará la marca de autoridad del anticristo romano. El diablo lo empleará contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen en su medio el auténtico don de profecía. Y finalmente, al apartarse por completo de la ley de Dios, al abrir las puertas a todo tipo de corrupción, levantarán una imagen del anticristo romano al unir la religión con el Estado. De esta forma se volverán excluyentes. Hasta llegarán a imponer la pena de muerte a todo el que no rinda homenaje al papado romano con la sumisión al día religioso impostor que le restaurará su autoridad por encima de la Biblia. Esto se dará en las escenas finales de la historia humana en conjunción con las plagas finales que Dios derramará sobre la tierra. Lean la historia anticipada en el capítulo 13 del Apocalipsis. ¿Cómo advertirá Dios al mundo sobre las intenciones del diablo que lleva a cabo con sus dos aliados, el papado y el protestantismo apóstata? Lo leeremos la semana que viene en el capítulo 14 del Apocalipsis. Los esperamos y que Dios los bendiga.